Amada Iglesia, bienvenidos a este momento de reflexión. Deseo con todo mi corazón que sea edificante para cada uno de nosotros. Vamos a empezar nuestra reflexión de este día. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a decirle así a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en estos momentos porque nos permites el tiempo y el espacio, Padre, para que escudriñemos tu palabra. Te rogamos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu en estos momentos, dándote gracias por esta oportunidad y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero mostrarles unas diapositivas. Permítanme un segundo, hermanos. Bien, creo que ya está ahí. Les doy la bienvenida, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Y el siguiente estudio lo he titulado Abstenerse de la inmoralidad y la avaricia. Vamos a ver herramientas, vamos a ver recursos que vienen de nuestro Dios, esperando que sean útiles para cada uno de nosotros y que sean aplicables. Siempre la palabra de Dios va a ser aplicable a nuestra vida. Lo importante es que uno tenga esa buena disposición de hacerlo, ¿verdad? Entonces, abstenerse de la inmoralidad y la avaricia. Esto lo podemos encontrar en Efesios en su capítulo 5, versículos 3 al 7, que dice de la siguiente manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Vamos a hablar un poquito sobre estos de manera muy general, hermanos. No podemos profundizar tanto en cada una de ellas. Podría yo decir que hasta cada una de ellas puede ser un tema. Pero fornicación se refiere a los pecados sexuales, a lo inmoral en lo sexual. La inmundicia, las indecencias, en la avaricia, ambiciones exageradas, o sea, un deseo desmedido de obtener cosas o bienes materiales. Estos son pecados de impureza y el principio común es el anhelo de satisfacer los deseos carnales. Ese es el principio común de estos tres aspectos que estamos leyendo. ¿Qué impacto puede tener en nosotros, en nuestra vida? Bueno, vamos a considerar que si obedecemos el mandamiento de Dios que dice no cometerás adulterio, ahí en Éxodo 20, se eliminaría prácticamente lo siguiente, hermanos: el incesto, la pedofilia, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, las violaciones, entre otras. Estas mismas tienen un sentido destructivo desde lo individual, la familia, perdón, y la sociedad. Esto tiene un efecto muy, muy destructivo. ¿Por qué? Porque desintegra familias, porque afecta en lo personal, o sea, tu autoestima, puede afectar en muchas cosas, en nuestra salud. Por ejemplo, ahí tenemos las enfermedades de transmisión sexual, pueden afectar incluso en nuestra economía. Y, por ejemplo, también las violaciones afectan e impactan tremendamente en nuestra sociedad, desde el que está involucrado, desde que él hizo ese acto, desde que también al que afectó, etcétera. Bueno, creo que no puedo dar tantos detalles porque todos estamos conscientes de ello, ¿verdad? Pero hay algo que me llamó mucho la atención y que quiero resaltar también. Regularmente ya no percibimos la gravedad de estas conductas y ya no las percibimos desde la
perspectiva de Dios, desde el pensamiento de Dios, porque ya tomamos el adulterio y el divorcio bastante a la ligera, incluso dentro de la iglesia. Hay iglesias donde van al mismo tiempo y se congregan, es algo muy penoso, ¿verdad? Que la exesposa y va el esposo con la nueva esposa, y ya se tienen pensamientos en donde decimos, tu hijo, mi hijo y nuestros hijos. O sea, son pensamientos que no podemos tener ya como hijos de Dios. Pero, ¿qué herramientas podemos tener nosotros para poder nosotros evitar esto de para podernos abstener de la avaricia, de la inmoralidad? Bueno, pues Dios es muy claro. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 al 47, que está apareciendo en su pantalla, voy a utilizar esta versión internacional que dice así: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida, porque vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Hay varios aspectos muy importantes que debemos considerar en este pasaje. Mediten bien. ¿Qué es meditar? Pues es contemplar, como cuando vamos y tenemos la oportunidad de ir a un lugar donde es un paisaje muy hermoso, donde podemos contemplar la puesta del sol, podemos contemplar a qué distancia está el agua, podemos contemplar las olas si es que estamos en un lugar donde hay o existe el mar. O sea, podemos contemplar cada detalle. Tenemos un panorama bastante amplio de, de, esa, de eso que tenemos al frente de nosotros. Y es una manera de meditar. Bueno, entonces la palabra de Dios nos dice, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día. Dios les estaba dando ciertas declaraciones, pero son declaraciones no humanas, que no se le ocurrió al pueblo de Dios, sino que viene de Dios, del pensamiento de Dios, del corazón de Dios. Y por eso es que Dios dice, estas palabras que yo les he declarado hoy son de manera solemne. Y sigue diciendo ahí, díganle a sus hijos. Nosotros estamos recibiendo estas palabras o esta palabra para decirlas a nuestros hijos, para que tú las transmitas a tus hijos, para que no te quedes con ella. Debemos dejarlas fluir como los ríos dejan fluir a las aguas, porque si esas aguas se estancan, se empiezan a podrir, empiezan a generar muchas cosas. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros la dejamos estancada en nosotros, en nuestro pensamiento, y no las pasamos y no las decimos a nuestros hijos, va a haber repercusiones. Por eso Dios dice, díganle esto que yo les he declarado a sus hijos, y que esto que yo les digo lo obedezcan fielmente. ¿Y qué palabras? Fielmente todas las palabras de esta ley. Aquí hay una prueba de que la ley de Dios sigue vigente. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere con ley este pasaje. 47. Porque no son palabras vanas para ustedes. Tienen un gran valor para cada uno de nosotros y debemos de darle ese valor, porque no son palabras vanas para nosotros, no deben de ser vanas, sino que de ellas depende su vida. Estas palabras que Dios nos va a dar, estos principios que Dios nos va a dar, nos van a servir para nuestra vida y que va a depender de ellos nuestra vida. Y a causa de ellas y el efecto que va a producir en nosotros estas palabras es que vamos a vivir mucho tiempo. Esa es una promesa que Dios nos da. Por ellas viviremos mucho tiempo en la tierra que vamos a poseer, en este caso, la tierra que poseyeron nuestros hermanos del pueblo de Israel.
Pero ahora nosotros vamos a adquirir ese conocimiento, esas declaraciones que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente, para que así nosotros las compartamos con nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el campo donde vamos a desarrollar todo esto? Es efectivamente en la familia, como dice ahí esta lámina. La familia es en donde nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Fíjense el dato que tenemos ahí, el 80% de lo que sabe usted, de lo que yo sé, de lo que saben nuestros hijos, ¿dónde lo han aprendido? En el hogar. El 80% de lo que se sabe se aprende en el hogar, lo bueno y lo malo. La mayoría de todo lo que sabemos nosotros hacer, decir, lo hemos aprendido en el hogar. Y por ello la influencia de la familia alcanza a todos y a todo. La influencia de la familia es bastante amplio, bastante poderoso. Y por eso es que Dios comienza en la familia. En el núcleo familiar es donde vamos a aprender y a conocer esta ley. Y así lo decía este pasaje que acabamos de leer. El contenido de esta ley es que en Deuteronomio y Levítico, Dios da instrucciones para que los padres enseñen a sus hijos. ¿Qué es lo que vamos a extraer de esos libros o podríamos extraer? Si tú revisas el Levítico en su capítulo 18, ahí vas a poder encontrar, hermano, hermana, leyes morales, leyes sexuales para tus hijos. Me ha tocado ver que cuando comparto esta parte de la palabra de Dios en un grupo de adolescentes, incluso hasta de jóvenes, que sus padres son de cuna cristiana, se impactan porque dicen, yo no sabía, hermano, que esto había en la escritura, que este tipo de temas las podríamos tener en la palabra de Dios. Y es sorprendente, hermanos, porque esto es a nosotros como padres que Dios nos los ha encomendado. Y dentro de la familia debemos de tratar estos aspectos. Sí, en la escuela lo van a ver de nuestros hijos, en la iglesia también, pero donde hay más influencia, donde hay más poder para que nuestros hijos reciban el conocimiento de estos temas, es en el hogar y de parte de los padres. Y es ahí donde nosotros vamos a descubrir y a participar a nuestros hijos el pensamiento de Dios. La palabra de Dios, en este caso que les señalé de Levítico capítulo 18, es el pensamiento de Dios. Es la moral que Dios quiere para nuestros hijos, para cada uno de nosotros. Que encarnen estos principios en su vida diaria nuestros hijos. Qué privilegio, pero al mismo tiempo qué responsabilidad tan grande tenemos como padres de establecer estos principios divinos en nuestros hijos, puesto que el hogar sigue siendo la principal influencia informativa, o formativa, mejor dicho. Nosotros somos los que formamos a nuestros hijos y ellos lo único que hacen en nuestra sociedad, en sus relaciones con la sociedad, es proyectar lo que les hemos enseñado. Y si no les hemos enseñado, hermanos, la sociedad se los enseñará. Y para ellos va a ser muy normal. ¿Qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos? Bueno, enseñamos a nuestros hijos a escoger el bien y rechazar el mal. En el capítulo 20 de Levítico nos habla precisamente de las consecuencias o efectos que puede tener si no atendemos esos principios que Dios nos da en el capítulo 18 de Levítico. Y es a través de la palabra de Dios donde vamos a saber discernir entre el bien y el mal. Y no solo lo vamos a discernir, sino también vamos a tomar decisiones. Vamos a tener la capacidad, no solo nosotros, sino nuestros propios hijos, van a tener la capacidad de escoger el bien y rechazar el mal.
de, de, de entender qué es lo bueno y agradable para nuestro Dios y qué desprecia a Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos a amar y respetar sus cuerpos, a considerar el sexo como un acto sagrado y divino dentro del fiel pacto del matrimonio y el hogar. Y ahí quiero hacer una observación. Dentro del acto sagrado, dentro del pacto del matrimonio, en la cultura judía, que es una de las culturas donde se reconoce su educación, que es una de las mejores. Que hay algo que me llama la atención, que lo conocemos como la jupá. Ahí podemos ver en la ilustración qué es la jupá. Es una jupá, un poquito contemporánea, ¿verdad? Pero la idea de esto es que simboliza la luz divina que rodea toda la creación. Así como la jupá cubre a la pareja que se casa, esa luz rodea todo lo que Dios creó. Esa jupá es donde Dios va a establecer sus principios, en donde ese matrimonio va a conocer el corazón de Dios en esa nueva etapa. Es donde se va a mover ese matrimonio bajo los principios de Dios. No quiero hacer esto con la idea de judaizar, sino que tomemos en cuenta y consideremos la esencia que tiene este símbolo. Es bastante interesante que podríamos sacar un tema de esto, de la jupá. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a que no nos detengamos a que todo nuestro ser adore a Cristo, que adore a nuestro Creador, que adore a Dios, que tengamos esa relación del pensamiento de Dios en nosotros, el pensamiento y sentimiento de Cristo en nosotros. El valor que tiene del matrimonio para Dios, ese mismo valor debe de tener para nosotros. Quiero dar un consejo a las jovencitas, que es el siguiente. No entregues tu virginidad a nadie que no te ame. Que no te ame lo suficiente para que antes ponerte bajo la bendición de Dios en el pacto del matrimonio. El corazón de una jovencita, el corazón de una señorita debe estar tan escondido en Cristo, debe de estar tan escondido en Cristo que un hombre para hallarlo necesite hallar primero a Cristo. Qué estrategia tan hermosa, ¿verdad? ¿Qué pensamiento tuvo esta persona que manifestó y escribió esto que les acabo de decir? Y tiene una esencia precisamente de Dios, del pensamiento de Dios. Vamos a pasar al versículo 4, donde nos habla sobre las palabras deshonestas, las necesidades y las truhanerías. El versículo 4 nos dice de la siguiente manera: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En Lucas 6:45, que es ese pasaje que tenemos frente a nosotros, dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios nos habla no solamente de lo que hablamos, sino también de lo que hacemos. A veces nos comportamos y pensamos como un necio. Tenemos acciones que no son agradables para nuestro Dios y expresamos palabras deshonestas. Si nosotros estamos llenos de ese tesoro que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, esa intimidad, y tenemos la intimidad con nuestro Dios, nuestro corazón va a estar lleno de ese buen tesoro. Y entonces de la abundancia de nuestro corazón
va a hablar nuestra boca. Una evidencia de que nuestros ojos aceptan o están puestos en Jesús es que nuestra boca produce más adoración y agradecimiento que palabras deshonestas. Si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, debemos de tomar o de mirar con atención lo que hay dentro de nuestro corazón. Si se te dificulta dejar esa vida de doble sentido, de palabras deshonestas, revisa lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay buenos tesoros, vas a sacar esos buenos tesoros. Si en tu corazón hay malos tesoros, sacaremos lo malo. Con este pensamiento tan práctico podemos empezar. Si no te acerca a Dios, no lo hagas. Es muy fácil. Mis amigos me incitan a esto, pero esto que me incitan mis amigos, ¿me acerca a Dios? Estas palabras que yo puedo estar diciendo, ¿me acercarán a Dios? Esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tener, ¿me acerca a Dios? Y de esa manera nosotros podemos y debemos empezar a examinarnos nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 5 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No sé si tú has tenido la oportunidad o Dios te ha bendecido con una herencia, un bien material, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, tú le das cierto valor. De tal manera que puedes poner tus sentimientos en ese bien y que lo puedes incluso conservar porque te genera un valor sentimental. Y que si el día de mañana lo pierdes, va a haber dolor en tu corazón. Así es el reino de Cristo y de Dios. Su herencia o la herencia que tenemos en Cristo Jesús, por, por fornicación, por inmundicia, por la avaricia, podríamos perder esa herencia. Porque la luz nada tiene que ver con las tinieblas o las tinieblas nada tienen que ver con la luz. El reino de Dios y de Cristo está a nuestro alcance. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a esa herencia. Pero caemos fácilmente en las tentaciones y en la idolatría. Y la razón por la que caemos en estas tentaciones de este mundo es porque dejamos de mirar a nuestro único y primer amor, que es Cristo Jesús. Pecamos cuando creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, las sentimos opresivas, su ley es opresiva y no me deja desempeñarme con libertad. Y pecamos y creemos de que el pecado ofrece más que Cristo. El pecado te puede ofrecer placer, pero el fin de todo pecado es la muerte, o la paga de pecado es muerte. Cristo vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa es la buena dádiva de nuestro Dios. Y es así, de esta manera es como podemos empezar a darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón.
Versículos 6 y 7, vamos a ir concluyendo nuestra reflexión. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Qué es la ira de Dios? En Romanos capítulo 1, en los, bueno, no recuerdo bien los versículos, pero nos habla precisamente de la ira de Dios. Pablo nos habla y nos da la idea de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios, ¿qué es lo que es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios en nuestro tiempo, en nuestro contexto, es de que Dios nos entrega a nuestras pasiones, a nuestros deseos de la carne, precisamente a esto que estamos señalando. Y que sobre eso nos da una mente reprobada. Y que el fin de todo esto es la muerte. Y de esa manera se manifiesta la ira de Dios. Y por eso es que decimos, bueno, la ira de Dios, pues no creo que en la actualidad descienda fuego del cielo, porque así pasó con Sodoma y Gomorra. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se manifestaba la ira de Dios, mas ahora Dios nos deja en nuestros pensamientos, nos entrega a pensamientos reprobados, bajos, bastante básicos, de tal manera que eso nos va a llevar a la muerte. Y es el único fin. Pero dice ahí, nadie os engañe con palabras vanas. Respecto a las palabras vanas, quiero dar un ejemplo. Se está introduciendo un pensamiento que el pensamiento de este grupo o de más bien es una cultura, por así decirlo, en donde los novios dicen lo siguiente: vamos a vivir un tiempo juntos. Incluso hasta tienen y practican relaciones sexuales. Y viven como un matrimonio, pero sin casarse. Y dicen, si funcionamos, nos casamos. Si no, cada quien por su lado. Esas son palabras vanas. Es una cultura que no debe de estar en la cultura del reino de Dios. Tenemos que arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra manera de pensar. El arrepentimiento es dejar nuestros dioses y seguir a Jesús, porque es muy fácil caer en tentación cuando estás alejado de Dios, de sus principios, de su ley, de su pensamiento, de su corazón, y porque de esa manera podríamos descuidar nuestra relación con Él. ¿Cómo es que me doy cuenta que he crecido espiritualmente? Cuando tu vida o cuando en tu vida la palabra de Dios tiene más influencia o tiene más valor que las palabras de la gente. Esas palabras vanas van a empezar a tener menos valor en tu vida y va a acrecentarse el valor de la palabra de Dios en tu vida. Vas a comenzar a creer en eso, vas a comenzar a generar conciencia en tu vida, porque antes vivíamos de manera inconsciente y seguramente alguien te dijo por ahí inconsciente. Ahora entendemos por qué, porque no teníamos conciencia de todo lo que hacíamos, lo único que buscábamos era nuestro placer carnal, nuestro darle placer a nuestros deseos carnales. El versículo 7 nos dice, no seáis pues partícipes con ellos, aléjate de ellos. Pero hermanos, que son mis mejores amigos, son mis mejores cuates. Pero hay un amigo mayor que ellos, Cristo Jesús. Él es un verdadero amigo. Un verdadero amigo da su vida por ellos. Y así lo hizo Cristo Jesús. Dio su vida para que tú y yo tengamos salvación, vida eterna, perdón de pecados.
para que seamos redargüidos y rescatados de ese abismo en el que vivíamos. Hay una vida antes, o teníamos una vida antes de Jesucristo y una vida después de Jesucristo. Antes amábamos el pecado, ahora nos entristece pecar. Antes ignorábamos a Dios, mas ahora le amamos. Antes éramos esclavos y ciegos, mas ahora somos libres y podemos ver. Nuestra vida está llena de defectos, pero Dios tiene gracia suficiente para cubrirnos, para cubrir esos defectos. Entregamos nuestra vida a Cristo. No somos perfectos. No significa que nunca pecamos, pero hay una diferencia con nuestro yo anterior. Hay una gran diferencia con el yo anterior. Repito, no somos perfectos, pero en nuestro Dios hemos cambiado nuestra manera de vivir. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por este momento de reflexión. Deseamos con el corazón, Señor, que tú nos sigas exhortando y nos sigas llenando de tu palabra, para que nuestra boca hable y declare tus beneficios, tu gracia, tu salvación, para que la gente crea, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para remisión de pecados. Bendito Señor, guíanos y fortalécenos a través de tu Espíritu con tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella todos los días de nuestra vida, porque en ti hay salvación y vida eterna. Gracias te damos por estos momentos de reflexión y te rogamos que nos sigas bendiciendo en este día y gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.